Génesis 1:1. Ya no hay lugar a ninguna otra creencia porque dice así: en el principio creó ¿qué? Dios los cielos y la tierra. Eso es para hacer unos 50 sermones, dicen, de ese versículo. Vamos a mirar hoy cositas de ese versículo y vamos a mirar el numeral que ustedes leyeron. Encontramos en este capítulo, o sea, en el capítulo de la creación de la confesión de fe, todo lo que necesitamos saber según la Escritura acerca de la creación, lo cual de manera sencilla desvirtúa cualquier teoría humana. Génesis 1:1 encierra toda la raza humana desde el principio hasta el final y encierra todo lo existente, es decir, no hay nada en este mundo que no esté en ese versículo, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es este cielo, como usted de pronto inmediatamente piensa. Simplemente le dio inicio a lo que se llama hoy en día el universo. No es este cielo el que él creó, esto lo creó más adelante el cielo, pero le dio inicio a lo que es el universo sin tener una materia. Él creó ¿de dónde todo? De la nada. Si la materia existía, entonces Dios no creó, porque Dios es el único que existía. Ese es el punto. No hay materia, es decir, no hay material. No hay ningún material para crear, no hay ningún material. Es decir, todo es del poder ¿qué? Soberano del Señor. Vamos a mirar varias cosas ahí. Todo lo creado es temporal, tenga en cuenta eso. Todo. Solo Dios es eterno. Toda su creación de Génesis capítulo 1 a un Génesis 2, que hay parte del hombre ahí, es temporal. Esto allana el camino para el hecho de que la obra de la creación es trinitaria. Tenga en cuenta. Esas son cosas básicas. 1. Dios creó de la nada. 2. Todo lo que creó es temporal. 3. La Trinidad creó. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por el término Dios, que es Elohim, que significa dioses en plural. Es decir, en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Se puede leer así. Y es la misma palabra que aparece en Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim. Entonces dijo ¿quién? Elohim. Entonces dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: hagamos al hombre. Es el mismo Elohim de Génesis 1:1, el de Génesis 1:26. En Génesis 2, para que ustedes sepan, no es Elohim, ya cambia el nombre y cambia el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque empieza en una relación con el hombre. Primero lo crea y luego inicia una relación con el hombre. Si usted lee una buena concordancia en hebreo, se va a dar cuenta que no es lo mismo en Génesis 1 y luego Génesis 2:4. De ahí en adelante el nombre de Dios ya no es lo mismo. Entonces, vuelvo y le repito. ¿Cuántas cosas dijimos? 3 cosas. La primera, Dios creó todo de la nada. La segunda, todo lo creado es. Y la tercera, la Trinidad creó. O sea, no uno de los 3, sino la Trinidad. Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento centran su atención en la participación de cada persona de la Trinidad en el proceso creativo. El Espíritu se cierne sobre las aguas, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 1 está la Trinidad claramente. En el versículo 2 está el Espíritu Santo. ¿Y dónde está Cristo? En esos 2 versículos, ¿dónde está Cristo? Él es la palabra. Acuérdese, Juan 1:1. En el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Él está ahí. No lo vemos, pero ahí está. ¿Sí? El Espíritu se cierne sobre las aguas. El Hijo habla. Mire quién habló, el Hijo. Él es la palabra de Dios, la boca, la voz de Dios.
y el Padre gobierna. Ahí están los tres. Aquí hay tanto inmanencia como trascendencia. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Trascendencia es fuera, inmanencia es dentro. Es decir, Él está fuera porque Él no está gobernado por la creación, Él es aparte de toda la creación. Es el único ser trascendente. Ningún ser en el mundo es trascendente, ni Satanás, ni los demonios, ni nosotros. Él es trascendente, es el único que está fuera de lo que creó, ¿sí? Y es inmanente porque está dentro de lo que creó. O sea, sostiene lo que crea, sostiene el cielo, la tierra, el universo. Esos dos términos son teológicos. Hay gente que no sabe ni qué es trascender, ni inmanencia, ni trascendencia. Entonces, acuérdese, trascender es ¿qué? Fuera de. Inmanencia, dentro de. Si usted lo aplicara a nosotros, nosotros también tenemos esa característica. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero también está sobre nosotros, ¿sí? Está dentro y está fuera. Dice aquí que él precede a la creación, Dios, y existe debido a su acción. Él es inconmensurablemente más grande que la creación y sostiene lo que crea, inmanencia y trascendencia. Pregunta: ¿por qué fueron creadas todas las cosas? Hágase esa pregunta. ¿Por qué fueron creadas todas las cosas? La mejor manera de aprender la Biblia es con preguntas. Por eso, ¿qué decimos? Pregúntele a quién, al texto. Y el texto le va ¿a qué? A responder. ¿Por qué el texto le puede responder? ¿Quién me dice? Ojalá con un versículo. No con su idea, sino con un versículo. ¿Por qué el texto nos puede responder? ¿O por qué la palabra de Dios nos puede responder? Porque ella es viva y eficaz. Tiene vida y no falla. Eso quiere decir viva y eficaz. Tiene vida y no falla. Entonces nos puede responder. ¿Por qué fueron creadas todas las cosas? No por ninguna necesidad en Dios. Es decir, Dios no necesitaba ni a usted, ni a mí, ni a Abraham, ni a Pablo, a nadie. Tampoco necesitaba los animales, tampoco necesitaba el agua, el mar, los árboles. Él no necesitaba nada. Entonces tenga en cuenta, eso es importante. Si alguien le pregunta por qué fueron creadas todas las cosas, entonces usted le dice: primero voy a aclararle que Dios creó todo, pero Él no necesitaba ¿qué? Nada. No le faltaba nada. Todas las cosas fueron creadas simplemente para la manifestación de la gloria del eterno poder, sabiduría y bondad de Dios. Esas tres palabras son claves: eterno poder, sabiduría y bondad de Dios. No es que las cosas creadas añadan gloria a Dios. Su oración no le añade gloria a Dios. Si nosotros no oramos, Él sigue teniendo toda la gloria. Tiene millares y millares de ángeles que todo el día y la noche le dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ellos adoran ese cántico. Un día nosotros nos vamos a unir a ese cántico y vamos a decir lo mismo con los ángeles eternamente: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y otra cantidad de palabras que están en las oraciones de los ángeles. Los ángeles oran todo el día y la noche, no es a ratos, día y noche. Entonces, ¿para qué necesitaba gloria? Aparte de eso, si los ángeles no adoran, la gloria está en Él, entre el Padre, el Hijo y ¿quién? Y el Espíritu Santo. Dios no necesitaba entonces gloria de nadie. Eso nunca sucederá, que Dios dependa de nosotros. Más bien, la creación tiene la intención de demostrar lo que Dios es. ¿Para qué creó todas las cosas? Para mostrar lo que Él es. Dice glorioso. ¿Él es qué? Glorioso. Por eso los cielos declaran la gloria de Dios, dijo el salmista, y el firmamento muestra la obra de sus manos. Por eso la contaminación de la creación, como se explica en Romanos 1, es mala. Por eso el hombre es malo, porque no cuida lo que Dios ¿qué? Le dio. Por eso el esposo debe cuidar a la esposa, o si no es malo, porque Dios se la dio. Y la esposa debe cuidar ¿a quién? Al esposo, porque Dios se lo dio. Y si no, es mala. Ahí se ve.
porque es parte de la creación. Si usted tiene algo que Dios le ha dado de esta creación, que es todo, debe ¿qué? Cuidarlo. Por eso dice también, Dios hizo todas las cosas para manifestar su propia grandeza y gloria. Y mire lo que pasó allí, los tres atributos que vimos. ¿Cuáles son? ¿Alguien que me lo recuerde? Vimos tres atributos que le nombré varias veces ya. Esos tres atributos se manifiestan especialmente en la obra de creación. Ahí todavía no está el hombre, estamos apenas en la primera parte, todavía no. La otra semana vemos la creación del hombre. Solo estamos hablando de la creación, de todo lo que existe. Su poder hizo todas las cosas por una palabra de la nada. Su sabiduría se ve en el orden y en la variedad de sus obras y sus extraordinarios usos maravillosos y particulares, y su bondad en cuanto comunicaría esa creación ¿a quién? A sus criaturas. Si ve, ahí están los tres. Su poder porque lo hizo de la nada. Para eso se necesita poder. ¿Usted puede hacer algo de la nada? No. Todo lo que el hombre ha hecho, todos los inventos desde hace 5.000 o 6.000 años, son con algo que ya ha sido ¿qué? Creado. Esto es porque ya hay un material para hacerlo, el hombre no lo puede inventar, eso es mentira. Esto, todos los elementos, las baldosas, el cemento, la televisión, los instrumentos, todo fue creado porque ya hay una ¿qué? Materia. O sea, el hombre no sabe nada, mejor dicho, con eso le digo todo. Solo toma lo que ya existe. Mientras que Dios, como es poderoso y es el único ser poderoso en la tierra, de la nada. Eso es difícil de entender acá. ¿Cómo así de la nada? No hay nada. Y nada en hebreo y en griego significa nada. Bueno, por si quiere ir a investigar, significa lo mismo para que se vuelva erudito en nada. Bueno, su sabiduría, entonces su poder se ve en eso. Su sabiduría se ve en el orden, la variedad de sus obras. La ciencia ha demostrado que hay vías lácteas millones, que hay soles, muchos soles, que nosotros en nuestra ignorancia hablamos de 9 planetas y hay muchos planetas. Eso se llama orden. Usted sabe que si una molécula, bueno, primero que todo sabe que es una molécula, ¿sí? La parte más que pequeña, bachillerato, que existe, la molécula. Si esa molécula se sale del orden del universo, todo se acaba en el universo, todo. Si la Tierra deja de girar exactamente como rotación y traslación, tercero de primaria, ¿sí? Nos estrellamos con un planeta o nos morimos. Si la Tierra se distancia del Sol, nos morimos de frío. Y si se acerca al Sol, nos achicharramos. ¿Se ve? Eso se llama sabiduría, un Dios perfecto que creó todo perfecto. Y si usted lo quiere ver en las plantas es perfecto, en el clima es perfecto. Dios mantiene todo por su sabiduría. Y ahora la bondad, es decir, que su poder y su sabiduría quiso comunicarla ¿a quién? A los hombres. Dijo, le voy a dar la oportunidad de que gobiernen los animales, las plantas, la tierra. Con el tiempo aprenderán sobre el clima. ¿Cómo aprendieron los antiguos sobre el clima? Pura sabiduría del Señor, mirando. Ellos miraban el sol y ellos ya sabían cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, si iba a ser viento, si no iba a ser viento. Y no existía la ciencia. No tenían nada de ciencia. ¿Sí? ¿Cómo aprendieron a contar? Dios. ¿Cómo aprendieron a hablar? ¿Cómo aprendieron a negociar? Y se volvieron tramposos después. O sea, pues porque Dios les enseñó. ¿Cómo era el primer negocio? El trueque. Tú tienes pan, me das pan y yo te doy harina o te doy yuca y usted me da plátano. ¿Sí? Y si usted tiene sal, yo le doy café. ¿Sí? Si usted, así. Y así era. Y no había problema porque no había dinero. Cuando llegó el dinero se volvió un problema la vida. ¿Sí sabe que el dinero en vez de ser algo bueno es un problema para la raza humana? Si no lo tienes, sufres. Y si lo tienes, sufres también. ¿Sí? ¿Listo? En este caso, los tres términos
poder eterno, sabiduría y bondad se refieren específicamente a las tres personas de la Trinidad. El poder eterno habla del Padre, la sabiduría eterna se refiere al Hijo y la bondad eterna atrae a nuestra mente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Usted dice, pero ¿por qué el Espíritu Santo si yo pensaba que Dios es bueno? Pero es que cuando usted dice Dios es bueno, usted no está hablando de uno, está hablando de todos. Tenga en cuenta eso, cuando usted invoca a Dios, usted no invoca a un Dios, usted invoca a Dios, es decir, la Trinidad completa. Si usted ora a Jesús, Jesús está ¿en quién? En el Padre. Y el Espíritu Santo es el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Entonces, así usted invoque a Jesús, usted está invocando ¿a quién? A Dios. Cuando usted invoca al Espíritu Santo, está invocando a Dios, porque Él es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Y si invoca al Padre, Él es Dios pleno, porque el Espíritu de Dios, pues es de Dios. No tenemos nada más que explicar ahí. En este caso, el poder tiene especial referencia a quien está sentado en su trono. O sea, el poder siempre habla ¿de quién? Del Padre. Dios Padre. La sabiduría habla del verbo, logos, inteligencia. Por eso nos comunicamos a través ¿de qué? Del logos. ¿Qué significa logos? Palabra. No más, no se preocupe, no necesita sorprender a nadie. El logos es un libro, es un logos. Esto, aquí hay logos, aquí hay logos. Cada vez que usted ve letras, ve el logos, en griego es ¿qué? Palabras. Entonces, el verbo se comunica con sabiduría a través ¿de qué? De las palabras. Si fuéramos mudos, ¿cómo haríamos? Aunque algunos hombres son mudos, dicen las esposas. Pero digo, si todos fuéramos ¿qué? Mudos, sería más difícil. Y la bondad sugiere a la persona que hace siempre el bien al pueblo de Dios, el Espíritu Santo, la que da y sostiene la vida, el Espíritu Santo. Él es el encargado de darnos lo que el Padre quiere darnos a través de ¿quién? Del Hijo. El Padre nos quiere dar a través del Hijo gracia. ¿Quién la aplica? El Espíritu Santo. El Padre quiere bendecirte con sabiduría y entendimiento. Entonces, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo que mora en tu corazón te da entendimiento de las cosas de la vida. Pregunta. Solo preguntas vamos a ir resolviendo. Entonces ya sabe por qué fueron creadas todas las cosas, ¿no? ¿Cuál es el asunto de la creación? Es una pregunta. ¿Cuál es el asunto de la creación? Todas las cosas fueron hechas de la nada, ya sea de nada o de aquella materia tosca que fue hecha de nada. Es decir, primero había nada y luego Dios hace algo, crea, y con eso sigue haciendo cosas, porque del barro hizo ¿a quién? O sea, nosotros no fuimos creados de la nada. ¿Sí ve la diferencia? La creación sí, todo el universo, pero ya Dios usó eso para crear otras cosas, como los árboles. Ellos ya fueron creados de una materia que no existía y que Dios la hizo. Y como todas las cosas que existen después de que Dios ordenó las cosas, fueron creadas de esa materia que fue sacada ¿de dónde? De la nada. Es claro que la obra del primer día fue hecha de nada. El primer día, tenga en cuenta. Algunos piensan que las obras de los otros días fueron hechos de esa materia que Dios había hecho preexistentemente. ¿Tiene sentido? La obra del primer día fue hecha de materia que no existía y la de los otros 5 días fueron hechas de materia que existía, pero porque Él la creó. O sea, y ahí leyó en la confesión de fe que fueron días de ¿cuánto? 6 días, de 24 horas. Si usted no lo cree, entonces usted no puede creer que Dios es ¿qué? Poderoso. Si usted cree que necesita 7,000 años, usted no conoce a Dios. Dios no necesita 7,000 años para hacer nada. Si lo salva usted en un instante y usted no se da cuenta, ¿por qué necesita 7,000 años como dice la ciencia? Y algunas iglesias dicen que son 7,000 años porque un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. No, fueron 7 días, 6 días exactos y ahorita lo vamos a mirar por qué. El alcance de la creación se expresa con las palabras en la confesión de fe: el mundo y todas las cosas que hay en él. Ahí dice en la confesión.
que Él creó el mundo y todas las cosas que hay en él. El mundo aquí no es la tierra, tenga en cuenta, es el cosmos, que es diferente a la tierra, es todo lo que existe. Más bien se refiere al orden creado, todo lo que no es Dios, se refiere el mundo, todo lo que no es Dios. O sea, el único que está fuera de eso es ¿quién? Dios, porque es que trascendente, por favor, que no estemos perdiendo el tiempo, porque es que trascendente, está fuera de su mundo, de su cosmos, está fuera del universo, está fuera de todo, pero está también ahí. El contraste en el uso de la palabra mundo pretende apuntar hacia la creación externa en el espacio y el tiempo de lo que no existía previamente. Note que Dios no solo creó todas las cosas, sino creó el tiempo, porque podía haberlas creado y haberlas dejado podrir ahí, ya. También les dio ¿qué? Vida, les dio una manera de funcionar, las puso a funcionar. Hay gente que crea cosas y las abandona. No, Dios creó y les puso un funcionamiento, y para ello tenía que crear ¿qué? El tiempo. Todas las leyes físicas están en Génesis 1:1, todas las leyes físicas, materia, tiempo, espacio, todas están ahí. ¿Hechas por quién? Pues por Dios. El lenguaje de visible e invisible apoya esta noción. Es decir, cuando él habla de que el mundo y todas las cosas que hay en él, insisto, no es este mundo que nosotros conocemos, sino el mundo visible y el mundo ¿qué? Invisible. Creó el universo que no vemos, que es invisible para nosotros, lo creó ese día, el primer día creó todo eso, luego lo llenó, lo decoró, digámoslo. Luego le puso estrellitas, le puso un sol y una luna, ¿sí? Lo decoró. Pero primero creó los espacios. Lo primero que Dios crea es que un espacio, y a ese espacio le pone ¿qué? Tiempo. A ese espacio le pone tiempo para gobernarlo con el tiempo. Dios nos gobierna con el tiempo. Él tiene los días contados, las horas, los meses, los años que faltan en cada uno de nosotros para desaparecer, ya los tiene contados. Y uno está jugando a que es grande. Más bien se refiere, dice, a esa parte del poder de Dios que no entendemos. Estos puritanos, que eran los que escribieron la Confesión de Fe, no estaban hablando de la diferencia entre un árbol y los microbios que viven en sus hojas. Están hablando de criaturas visibles y reinos creados por Dios, ángeles. Cuando ellos usan esa frase en la confesión que usted leyó en el número 1, el mundo y todas las cosas que en él hay, ellos no estaban hablando de árboles, microbios, mares, no. Ellos estaban hablando de tronos visibles e invisibles, ángeles, principados, potestades. Dios creó todo. Ellos fueron creados antes del hombre. Todo eso fue creado antes del hombre. Ya vimos esta materia de la doctrina de Dios, pero sé que el cerebro no guarda mucho y el corazón menos. O sea, se dice que cuando fueron creados los ángeles y los demonios, en esos días, puede ser en el primero o en el segundo. Ellos no fueron creados después de nosotros, ni antes de la creación, tampoco. ¿Por qué? Porque no existía nada. Si existe algo, entonces no fue creado. Si existe algo, es porque es que eterno, con Dios. Pero el único eterno es ¿quién? Dios. Entonces no puede existir nada en Génesis 1:1, nada. Ni ángeles, ni demonios, ni Lucifer, nada. Ellos son creación también y fueron creados en ese momento. O sea, por eso hablamos de un Dios ¿qué? Poderoso. ¿Cuánto creen que Dios tarda en crear algo? Su mente no tiene una respuesta y la mía tampoco. Eso es mucho. Ahí pasó una eternidad para Dios. Eso es mucho. Entienda que acá es una cosa, allá es otra. Acuérdese que el tiempo termina donde, en la estratosfera.
Por eso las naves cuando van allá, se ha visto que las naves van y ellos no están en este tiempo. ¿Sí ve? Es diferente allá y acá. Para acá fueron 6 días, allá puede ser otro asunto. Esa es la mente de Dios que no logramos discernir y son cosas que pertenecen al Señor. Entienda que acá, por cómo está gobernada esta tierra, ¿por qué es gobernada? Por el tiempo, por un reloj que marca 12 de día, 12 de noche, 60 segundos, centésimas. Cuando usted sale de aquí, de este azulito que usted ve, todo cambia, no hay reloj. Por eso las naves van y por eso la ley de la gravedad es diferente y por eso las leyes físicas son ¿qué? Entonces no podemos entender. ¿Y la velocidad de la luz qué es? ¿Cuántos kilómetros? 309.000 y pico, es algo de 300 hacia arriba. ¿Y eso quién lo entiende? Nadie. La ciencia por misericordia ha llegado a entender eso un poquito. Pero una cosa es acá y otra cosa cuando sale. Por eso dice que ellos no se están refiriendo a microbios, a arbolitos, a palitos. No, ellos están refiriéndose, los teólogos, a un mundo visible y a un mundo invisible. Pero si alguien duda que los demonios fueron creados en ese tiempo, entonces está dándole mucho poder a los ángeles. Porque no existe nada. Solo Dios es ¿qué? Eterno. Y si Dios es el único eterno, entonces eso quiere decir que no hay nadie que sea eterno. Eso ya lo había explicado, ellos fueron creados en ese lapso de tiempo, pero no sabemos cuándo exactamente, eso es muy diferente. No, la Biblia no lo dice, y si la Biblia no lo dice, creo que es porque no quiere Dios que sepamos a qué horas y qué día y en qué momento los creó, pero los creó antes del sexto día, es cierto. Lo más probable es en la primera etapa de la creación porque está creando todo lo que no vemos por allá nosotros. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer el mundo? Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer el mundo? Sí. Éxodo 20 del 8 al 11. Éxodo, ahí está la respuesta. Si alguien le pregunta por qué creemos como iglesia y por qué tenemos esa postura bíblica reformada, por ese versículo. Éxodo, ¿qué? 8:11. ¿Quién lo lee? Ahí está una respuesta a lo que estábamos hablando. Ahí dice, y todas las cosas que en ellos hay. ¿Dónde están los demonios? Arriba, no abajo. Están dentro de la creación que Dios hizo. Ya Él los puso allá. No los quiso poner en la tierra porque la tierra la había reservado ¿para quién? Para usted y para mí. La tierra era la cereza del pastel. El hombre era la cereza del pastel de la creación. Mire cómo es Dios de bonito. Primero hace todo. ¿De dónde lo sacó? De la nada. Formó un caos. La tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu. Y embelleció ese caos. Lo puso bonito. Le puso arbolitos, agua, mar, servicios, todo lo que necesitábamos. Y luego creó ¿a quién? Al hombre. No lo mandó al desierto, ¿sí ve? El hombre después se buscó el desierto. Pero lo puso ¿en dónde? En un paraíso, lo puso en el Edén. No lo puso en el mar debajo del mar, no, lo puso en el Edén. No lo puso arriba porque allá no se podía sostener, lo puso en el Edén, en el lugar más bonito que ha existido y que va a volver a existir. El Edén, el paraíso. ¿Sí ve cómo es Dios de bonito? Y así es la vida cristiana. Dios lo saca a usted del caos y luego lo empieza a embellecer, así sea lentamente. Pero va trayendo la belleza. Ahí está la respuesta. Moisés está hablando de los 6 días que el hombre debe trabajar y que el séptimo día debe descansar. Y ahí es cuando él dice, porque en 6 días son literales. No se pueden entender de otra manera porque son los mismos días que él está diciendo a la gente. Si Dios lo hizo, es porque nos dio ¿qué? Ejemplo. Trabajen 6 y descansen el séptimo día. ¿Cuánto tiempo hace que se hizo el mundo? Es otro misterio, ¿no?
¿Cuánto tiempo hace que se hizo el mundo? Ha habido una gran disputa al respecto, sin embargo, todo lo que hemos encontrado en la teología concluye que se trata de 4000 años antes de la venida de Cristo en la carne. O sea, antes de que Cristo viniera se pueden contar 4000 algo. Y vamos en 2024, entonces sume, serían 6000 a 7000 años. No se puede más. Ya el que diga 8000 se salió, ¿sí? Y si dice 5000 también, no. Hay unas cifras más o menos en que pueden fallar en 50, 100 años, no más. De resto, es seguro que la Tierra tiene de 6000 a 7000 años aproximadamente. Al ustedes hacer el estudio, demanda tiempo, pero se puede hacer el estudio cronológico de Génesis, Apocalipsis y le da a usted la suma. Si usted va con un lápiz matemática, va anotando Adán, tan, 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 hasta que llega. Digamos que para mí, mi concepto, uno, la Biblia no habla de ello. Dos, es una cuestión de la ciencia, que ellos quieren ser más inteligentes que Dios. Entonces usted tiene que decidir qué cree, si en la Biblia o en eso, porque han encontrado fósiles de animales grandes, pero es cierto, la pregunta es el tiempo que ellos dicen de existencia. Entonces sí pueden haber existido, pero existieron en la época prediluvio, antes del diluvio, y se ahogaron con el diluvio. Eso puede existir. ¿Y por qué no volvieron a existir? Porque las civilizaciones, Dios sabía que iban a avanzar y a crecer, y un bicho de esos no iba a hacer nada bien para nosotros. O sea, eran como este piso así. Eran, sí. De hecho, para que usted sepa, o si no sabe, en el mar hay animales que no ha visto el hombre todavía. El mar y el universo no han sido explorados totalmente por el hombre, no han sido explorados totalmente por el hombre. Hacia abajo hay un límite, han llegado a kilómetros, muchos kilómetros, 1000 kilómetros, imagínense, hacia abajo, al mar. Pero hay una parte donde no han podido llegar más. ¿Por qué? Por el oxígeno, porque se mueren. Hacia arriba igual, hay un límite, han llegado a cierto límite y no han podido llegar más. La Biblia describe en Job animales que el ojo es como la rueda de un coche, pero no del carro suyo, sino de los coches antiguos, de los coches de la Biblia, que era un ojo como un coche, o sea, no sé, como una pared, media pared de esas, un ojo. Entonces sume el otro ojo y sume el cuerpo, pueden ser más grandes que un edificio. Las ballenas han mostrado que tienen ¿cuánto de largo? 30 metros, ¿usted no entiende eso? 30 metros de largo tiene una ballena. Y esta casa tiene 15 hasta atrás, entonces es el doble de esto. Lo que pasa es que usted no las ha visto, yo tampoco, en televisión. Pero si usted las viera, se asustaría. Entonces, ¿qué pasa? Hemos llegado a entender que cuánto hace que se hizo el mundo, según acá lo que dice, 2000 años antes de la ley, 2000 bajo la ley y 2000 bajo la gracia. Eso es lo que dicen los teólogos que se ha hecho más o menos. El resultado del acto creador de Dios es que todas las cosas fueron ¿qué? Muy buenas. Si usted lee, devuélvase a Génesis, vamos a terminar ahí, devuélvase a Génesis y usted lee ahí al final de cada día, pero al final de cada día, dice capítulo 1, versículo 31, vio Dios que todo lo que había hecho, aquí era ¿qué? Bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero antes, en el versículo 25, hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que ¿qué? Era bueno. Al final de cada día, en Génesis 1, Dios repite la misma frase, que las cosas que hizo eran ¿qué? Buenas. Pero al final, en el último día, fue más especial. ¿Por qué?
Porque diga, porque me hizo a mí, o sea, ¿sí? Porque nos hizo a quién, a nosotros. Por eso al final del versículo dice, he aquí era bueno en gran manera. Escuche, la creación sin el hombre no hubiese existido. ¿Para quién? ¿Sí entiende? La creación fue hecha ¿para quién? Para nosotros. Todo el universo fue creado para los hombres, aún para que se pasen generaciones estudiándolo. ¿Sí ve? Dios creó la ciencia, Dios quiere que el hombre llegue por allá. Alguien preguntaba, ¿hay posibilidades que el hombre llegue a otro planeta? Claro, tenemos la imagen de Dios, no se le olvide. Tenemos la imagen y semejanza del Señor. Todas las criaturas, aún el hombre sin Dios tiene la imagen, porque fue creado a imagen de Dios. No tiene la vida, que es diferente, ¿sí? Pero hay posibilidades que el hombre llegue, claro. Si está en el plan de Dios que el hombre llegue a otros lados, va a llegar. Diferente si usted pregunta, ¿hay vida en otro planeta? Si la hay, es porque Dios sabe que el hombre va a llegar a qué, a descubrirla. Porque a veces uno se raya con esos temas. Uy, no, pero ¿cómo así? La Biblia, ¿no? Dios le ha dado al hombre la capacidad de ser inteligente. A algunos no se les nota, pero Dios le dio esa capacidad a todos, a todos. O sea, Dios dice, todos los seres humanos son ¿qué? Pues fuimos creados por Dios. ¿Listo? La escritura dice, perdón, acá dice que creer Génesis 1:1 evita cualquier creencia falsa de el origen de la raza humana. Y si una persona cree Génesis 1:1, tiene probabilidades de entender que la Biblia completa, porque ahí está la base de toda la creación, de todo lo que nosotros somos. La escritura dice que hubo un tiempo en que el mundo no existía. Cristo habla de la gloria que tuvo antes que el mundo fuese, Juan 17:5. Vamos a leer ese y vamos a dejar ahí, y tomamos un break para empezar la reunión. Juan 17:5. Dice así, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se ve? Ahí no existe el mundo. ¿Quién está allá? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No pueden haber demonios, todavía no existían. Y si no, ellos serían parte de los creadores y no hubiesen sido ¿qué? Creados. Eso es una lucha para muchas personas que creen que porque son seres espirituales y tienen poder, ellos estaban antes de la creación. No, todo fue creado por Dios y ellos son ese todo también. Ahí lo leímos en Éxodo 20 cuando dice que todas las cosas que estaban en los cielos fueron creadas en 6 días. En los cielos, no en el cielo. En los cielos. El cielo es este. Los cielos es mucho más allá de lo que nosotros logramos entender. Amén. ¿Preguntas?